Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Con la aprobación de una reforma a la Ley de Adquisiciones, la firma de un convenio con la Organización de las Naciones Unidas y el anuncio sobre la creación de una empresa del Estado que sea responsable de distribuir medicamentos en todo el país, el gobierno de México busca romper el monopolio en la compra y distribución de los medicamentos. ¿Será esto posible o este cambio representa un riesgo para la industria farmacéutica, como dicen algunas críticas? Veamos el contexto. Luego de que en periodo extraordinario el Congreso aprobara la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, permite al gobierno federal la compra de medicamentos, vacunas e insumos para la salud en el extranjero sin que haya una licitación de por medio. Tras la aprobación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa del Estado responsable de la compra y distribución de medicamentos en todo el país. Esta compra se realizará a través de organismos intergubernamentales e internacionales como la Organización Mundial de la Salud. El presidente López Obrador aseguró que con la reforma se busca acabar con el monopolio farmacéutico en México y que se podrán obtener medicamentos en mejores precios y calidad, pero los críticos a la medida han señalado que terminará con la industria farmacéutica nacional y violenta el artículo 134 constitucional al dar facultades excesivas, discrecionales y sin control a las compras en el extranjero. El pasado viernes, el Ejecutivo Federal informó la firma de un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, para que México adquiera medicamentos para la compra consolidada de medicamentos por $6.800 millones. La UNOPS realizará la licitación internacional y entregará al gobierno mexicano los medicamentos que a partir del 15 de agosto serán distribuidos por una nueva empresa pública a cargo de David León Romero, hasta hoy coordinador de Protección Civil. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, querido Eder, vamos contigo para ver cómo ves este anuncio y también la creación. Son varias cosas, ¿no? Por un lado, como este anuncio de poder ir a buscar los medicamentos al extranjero a través de licitaciones directas y a través de intermediarios con Naciones Unidas. Y el otro, la creación de esta empresa que va a encargarse de distribuir los medicamentos aquí en el país, porque en efecto sí había una especie de competencia entre dos o tres distribuidoras de medicamentos que además al mismo tiempo de repente eran las mismas farmacéuticas que distribuían sus propios medicamentos y que tenían en jaque en ciertos sentidos, en muchos sentidos al Estado porque podían cobrar prácticamente lo que quisieran. Pero la creación de una empresa nueva que se encargue de distribuir no es en sí mismo un monopolio y la ida a comprar medicamentos al extranjero no pone en jaque a la industria farmacéutica nacional. Pues la cuarta transformación ha demostrado que tanto empresarios como grupos empresariales que quieren hacer negocio en México lo pueden hacer siempre y cuando no sea a través de la extorsión y el chantaje. Hemos visto cómo estas distribuidoras y farmacéuticas han llegado incluso al exceso de, en este año, 2 años casi de gobierno, han llegado al exceso de ocultar medicamentos que ya estaban pagados para poder seguir golpeando al gobierno federal con el tema de la supuesta falta de medicamentos. También en algún momento supimos cómo simuló haber comprado medicina para niños y niñas con cáncer. El gobierno de Veracruz del sexenio anterior, sí. Medicinas para niñas y niños con cáncer y eran agua destilada. Y eso, por supuesto, que no hubiera sucedido sin la complicidad de empresas farmacéuticas. Había un monopolio en México de algunas empresas que daban a sobreprecio el medicamento, que incluso a veces también está documentado, vendían medicamento que nunca entregaban y entonces era doble ganancia. Había un montón de fraudes alrededor de ello. La prioridad tiene que ser que no falte el medicamento en ninguna de las clínicas del país y eso es lo que se está buscando en este momento. Yo creo que es una muy buena noticia que además de todo se cree una nueva paraestatal. Tenía años que no sucedía eso. Hoy se está creando y es para distribuir el medicamento que se compre por cualquiera de las vías. Estas empresas farmacéuticas tienen la posibilidad, porque además el perfil de Andrés Manuel López Obrador así ha sido, a través del diálogo, a través de un diálogo estratégico, ha logrado que muchas empresas y muchos políticos, como lo hablamos hace ratito, que modifiquen su postura en el camino. Entonces, pues ahora que tengan más competencia estas farmacéuticas, tendrán dos opciones: o corrigen el camino y venden lo que tienen que vender, no más, no menos, pero a precio justo,
o se van a quedar fuera. Y la otra circunstancia que me llama mucho la atención es la incongruencia de aquellos defensores del libre mercado y de la competencia que ahora se quejan porque justamente se está rompiendo con un monopolio que a todas luces había dañado mucho las finanzas de este país y pues ahora se quejan de eso y es lo que critican al gobierno federal, que se está abriendo el mercado, insisto, aquí sí es para beneficio de la población y para garantizar el acceso universal a salud digna. Adelante, que corra esta iniciativa, que además, como bien apuntaba la nota del inicio, se va a hacer con con organizaciones multinacionales y eso da garantía de transparencia. Uh-huh. Lisa, ¿coincides con esta lectura o tienes algunas observaciones? Porque en efecto sí ha habido mucho ruido en torno a todo esto, ¿no? Empezó, digamos, desde el año pasado, cuando las compras de medicamentos empezaron a hacer de manera consolidada en la Secretaría de Hacienda, con Raquel Buenrostro en ese momento, luego con el cambio de paradigma que hubo con el tema del VIH, y ahora que casi un año después de todo esto, digamos que están empezando ahora sí a consolidar ya una ruta de lo que se planeó hace un año, pero digamos que ahorita está generando muchas cuestiones y muchas dudas, sobre todo por parte de la industria farmacéutica nacional. Yo coincido en que con la posición de Eder, en que cualquier esfuerzo realmente honesto y efectivo para lograr el mayor abasto de medicamentos, su suficiencia, su calidad, su precio justo y sobre todo el acceso de la mayor cantidad de la población y de quienes más lo necesitan, se tiene que hacer. En ese sentido, yo nunca he estado cerrada a ningún tipo de, digamos, de exploración de alternativas. Creo que en este caso hay un buen socio o un socio que por lo menos sabe de los temas de operaciones, que es justo la Oficina de Operaciones de Naciones Unidas, UNOPS. Pero me llamó la atención que leí, por ejemplo, varios comunicados, sobre todo de los comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que alertaban sobre ciertos riesgos que, como siempre, están en la letra chiquita, porque el diablo se esconde siempre en los detalles, ¿no? Y decían, una de las cosas que preocupan a este sector tiene que ver con que, digamos, la reforma no acota este mecanismo a la emergencia sanitaria, ni le define una temporalidad ni siquiera para su propia revisión, de manera que entonces estamos habilitando un mecanismo de compra en el extranjero sin licitación pública y sin ningún tipo de sujeción a ningún régimen de transparencia, porque Naciones Unidas no está sujeto a las leyes o al régimen de transparencia al que deberían estar sujetas esas licitaciones en México de forma indefinida, ¿no? Y entonces ahí ya no es la emergencia sanitaria o ya no es mientras logramos habilitar estos mecanismos de compras consolidadas o mientras logramos poner a funcionar la empresa distribuidora, que efectivamente después se vuelve una especie de monopolio o monopsonio, como en su momento se ha propuesto incluso con los temas de drogas, y lo sabes bien, ¿no? Segunda cosa que decían justamente estos comités de participación ciudadana es que sí tiene ciertas afectaciones, no solo al tema de transparencia, sino también al tema de competencia, y que en ese sentido se estaba esperando pues un pronunciamiento de la COFESE, ¿no? Para poder saber realmente cuál podría ser el impacto de la medida en el posible desarrollo de una industria nacional, porque al margen de efectivamente el acaparamiento de 3 empresas distribuidoras que en cierta medida tiene que ver con la técnica y con lo complejo que es la distribución de medicamentos, y por el otro lado también seguramente tendrá que ver con malas prácticas de la industria en sí misma, pues hay que ver realmente si esto no puede tener impactos negativos, por ejemplo, en la inversión para el desarrollo de medicamentos en México, los genéricos, que nos costó también mucho trabajo como movimiento de VIH. Tú recordarás en 2008 aceptar que México no le pusiera freno al tema de los genéricos para los antirretrovirales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que bienvenidos todos los esfuerzos justo por ampliar la disponibilidad de medicamentos y abaratar los costos para el usuario final y para el Estado de hacer llegar esos medicamentos de calidad, pero ojo con los alcances que nos estemos autorizando, porque sobre todo en tiempos de pandemia, pues los gobiernos aprueban medidas que no tienen ninguna restricción y ninguna temporalidad, y esto se nos puede quedar en el largo plazo
con consecuencias que seguramente pues los expertos en competencia y sobre todo los expertos en distribución de medicamentos podrán apuntar mejor. Claro. Senadora, ¿cómo lo ves tú y cómo lo han visto tus colegas del PAN, el anuncio y la creación de esta distribuidora y demás? Sí, a ver, primero, pues lo que comenta Lisa, los riesgos que la propia sociedad civil organizada ha mencionado, tienen toda la razón. O sea, es una reforma a la ley de adquisiciones, no tiene temporalidad, o sea, es para siempre. Segundo, me llama la atención que ya firmaron convenios, ya anunciaron que van a ser 6.800 millones de dólares, ya están creando una empresa paraestatal y la reforma no está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Todavía no hay reforma como tal, pero ya se comprometieron. Es más, hay que esperar a partir del 15 de agosto los medicamentos. Entonces, digamos, las cosas en orden no precisamente se están haciendo. Incluso en las reservas, cuando se les proponía que se hicieran acompañar los procedimientos por algún organismo de transparencia, simplemente rechazaron la alternativa. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo? No pueden con una reforma a la ley de adquisiciones violentar lo que la propia Constitución lo marca. Y simplemente porque, miren, la reforma queda exceptuada de la aplicación de la presente ley cuando habla de las licitaciones, la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias o entidades con organismos intergubernamentales, internacionales y demás. Bueno, eso queda exceptuada la aplicación de la ley. Y si nos remitimos al 134 constitucional, habla las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicará o llevará a cabo a través de licitaciones de convocatoria pública. Entonces, conclusión, pues resulta que modifican prácticamente o pretenden que con la reforma a la ley de adquisiciones dejar sin efecto lo que el 134 constitucional está señalando. Entonces, creo que sí, no es una decisión que además esto garantice el abasto de medicamentos. Yo nada más quiero comentarles, advertimos los riesgos cuando se concentró toda la compra de toda la administración en la Secretaría de Hacienda, en la Oficialía Mayor, que iba a ser un gran problema. O sea, el tema de salud es muy delicado. No es la construcción de un puente, de una carretera, o sea, es la vida de los mexicanos. Bien. Entonces, lo advertimos y nada más un dato. Mientras estuvo la oficial mayor Raquel Buenrostro, no se hicieron licitaciones. O sea, de lo que va esta administración, más del 70% ha sido adjudicación directa, dicho por la Secretaría de Salud todavía en septiembre del año pasado, y tengo el documento donde marcaba las fechas de la licitación y cuándo se daría el fallo. Nunca hubo fallo. Y nuevamente se tiene que comprar de emergencia en el mes de febrero, ya no temas del COVID, sino los medicamentos, los insumos que se ocupaban para el 2020 porque no se había hecho la compra, ni la licitación, ni la adjudicación, y empezamos el 2020 con problemas de abastecimiento. Bien. Y finalmente, Lecona, y te voy a tener que dar un minuto nada más porque nos volamos un tiempo del otro bloque. Sí, rapidísimo. Yo, bueno, sin minimizar el valor que tiene que una agencia como la UNOPS vaya a dar seguimiento a estas adquisiciones internacionales, que yo creo que ese es lo que distingue, lo que da un poco más de certeza a comparación de otras decisiones que se hacen siguiendo esta fórmula, que es muy cierta, como se ha mencionado. Se identifica un problema, lo hace el presidente todas las mañanas, se identifica un problema y de repente tenemos soluciones vía reformas legales o hasta a veces constitucionales que van a tener un impacto incluso después de que el problema quede resuelto. Y digo que quede resuelto porque hasta el propio presidente tiene una expectativa de que esto termine en lo nacional. Casi es como un castigo a ver si aprenden, ¿no? Las palabras del presidente hace 5 días fueron: cuando se regeneren los que se dedicaban a la venta de medicamentos, que entiendan que ya se acabó la corrupción, entonces vamos a poder adquirir los medicamentos en el país. Entonces es como una lección, como una medida correctiva de López Obrador a muchas empresas distribuidoras de medicamentos que hacían de las suyas, incluido la de su delegado Lomelí en Jalisco, de quien por cierto no hemos tenido noticias de sanciones severas, ¿no? Más allá de la inhabilitación de algunas empresas para poder competir en licitaciones del Estado. Y yo sí, ya nada más por último diría que esto que dice Eder de la supuesta falta de medicamentos, hablemos con
con respeto de quienes están padeciendo esa falta de medicamentos, con un énfasis muy particular en el calvario que están viviendo las familias que tienen niños con cáncer, porque es un hecho. Aquí el periodismo ha hecho la chamba de demostrar cómo sí hay efectos muy lamentables, incluso mortales, de muchos menores de edad que han dejado de recibir esos medicamentos, porque sí hay un desabasto en el caso del tratamiento de medicamentos que se requiere para el tratamiento de niños con cáncer. Eder, ¿quieres contestar? Todavía tenemos un poco de tiempo. Sí, no está peleada una aseveración con la otra. O sea, yo hablé de casos específicos en donde distribuidoras de medicamentos ocultaron las compras que ya había pagado el gobierno federal para fingir que había desabasto. Eso no significa que en otros medicamentos sí lo haya y haya una mala operación de hasta ahora de la distribución, etcétera. Eso se está tratando de resolver ahora con esta medida. Solo el tiempo dirá si es una medida adecuada para resolver un problema tan delicado, que implica tantos conocimientos técnicos como la distribución del medicamento. Yo creo que no está peleada una cosa con la otra. No, pero nomás cuidemos las palabras. O sea, cuando uno dice la supuesta falta de medicamentos, el supuesto desabasto, me recordó a López Gatell cuando decía que los supuestos padres de familia o los presuntos padres de familia de estos pequeños y pequeñas que están padeciendo los efectos de que no haya medicamentos para algo. No era mi intención, no. Yo hablaba de algo diferente. Bueno, pues aclarado está. Déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar ya para el último bloque de la noche. Organizaciones y colectivos se anotaron un triunfo con la modificación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De ahora en adelante, todas las sentencias serán públicas y podrán consultarse. Regresamos con ese tema. A punto y contrapunto, no te vayas.